Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 24 de julio del año 2023, siguiendo con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, esta vez con la segunda parte de la primera parte con la cuestión 95 de la ley humana. Ya hemos hablado entonces de la ley eterna, hemos hablado de la ley natural, y ahora falta hablar sobre la ley humana. Parece ser que mucha importancia a veces no se le da a la ley humana, porque si está la ley de Dios, bueno, ¿para qué vamos a observar la ley humana si la ley de Dios es la mejor? Ya decía Inocencio III, el hombre es excremento. Una consigna, digamos, de la Edad Media, donde se trataba de probar que en realidad lo humano no tenía más importancia que Dios. Pero de todas maneras, Santo Tomás de Aquino no se queda con la duda y nos describe la ley humana en estos 4 artículos de la cuestión 95. Veámoslo, es cortito. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, artículo primero. ¿Fue útil la institución de leyes por los hombres? Hay objeciones por las que parece que no fue útil que los hombres instituyeran leyes. En primer lugar, la obtención de las leyes es hacer buenos a los hombres, según ya vimos en la cuestión 92, artículo primero. Pero esto se logra más fácilmente induciéndolos al bien voluntariamente por medio de amonestaciones que obligándolo por medio de las leyes. Luego no había necesidad de crear leyes. En segundo lugar, según expresa Aristóteles en el quinto libro de la Ética, el juez es para los hombres como el derecho viviente. Mas el derecho viviente es mejor que el derecho sin vida de las leyes. Luego hubiera sido mejor encomendar la aplicación del derecho al árbitro de los jueces que no formular leyes al respecto. En tercer lugar, toda ley, según vimos en la cuestión 90, artículo primero y segundo, tiene por objeto dirigir los actos humanos, tal como los actos humanos versan sobre cosas singulares, que son infinitas, no pueden ser adecuadamente dirigidos sino por un hombre competente que tenga en cuenta cada caso particular. Luego hubiera sido mejor encomendar la dirección de los actos humanos al arbitrio de los sabios que no a leyes fijas, y no era, por tanto, necesario establecer leyes humanas. Vamos a ver qué dice Santo Tomás de Aquino contra las 3 objeciones que dijimos anteriormente. Santo Tomás de Aquino dice que está lo que dice San Isidoro de Sevilla en el quinto libro de las Etimologías. Las leyes fueron instituidas para que por ellas se modere la audacia humana, quede protegida la inocencia en medio de los malvados y se refrene en estos, mediante el temor del suplicio, incluso la posibilidad de que hagan daño. Eso es lo que dice San Isidoro en su libro de Etimologías. Pero todo esto es muy necesario para el género humano. Luego era necesaria la institución de leyes humanas. Ese es el argumento general que da Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver entonces el respondo, o la solución, como también le llama Santo Tomás de Aquino, que es un argumento pormenorizado. Como consta por lo ya dicho en la cuestión 63, artículo 1, cuestión 94, artículo 3, el hombre tiene por naturaleza una cierta disposición para la virtud, pero la perfección de esta virtud no la puede alcanzar sino merced a la disciplina. Es lo que pasa con las necesidades primarias, tales como las del alimento y el vestido, a las que el hombre ha de subvenir con su personal industria. Pues aunque la naturaleza le dotó para ello de los primeros medios, que son la razón y las manos, no le dio el trabajo ya hecho, como a los demás animales, bien surtidos por naturaleza de abrigo y comida. Ahora bien, no es fácil que cada uno de los individuos humanos se baste a sí mismo para imponerse aquella disciplina, porque la perfección de la virtud consiste ante todo
en retraer al hombre de los placeres indebidos, a los que se siente más inclinado, particularmente en la edad juvenil, en que la disciplina es también más eficaz. De ahí que esta disciplina conducente a la virtud ha de serle impuesta al hombre por los demás, pero con cierta diferencia, porque para los jóvenes que, por su buena disposición, por la costumbre adquirida o, sobre todo, por un don divino, son inclinados a las obras de virtud, basta la disciplina paterna que se ejerce mediante admoniciones, mas como hay también individuos rebeldes y propensos al vicio, a los que no es fácil persuadir con palabras, a estos será necesario retraerlos del mal mediante la fuerza y el miedo, para que así, desistiendo, cuando menos, de cometer sus desmanes, dejasen en paz a los demás, y ellos mismos, acostumbrándose a esto, acabarán haciendo voluntariamente lo que antes hacían por miedo al castigo, llegando así a hacerse virtuosos. Ahora bien, esta disciplina que obliga mediante el temor a la pena es la disciplina de la ley. Luego era necesario para la paz y la virtud de los hombres que se instituyeran leyes, porque como dice Aristóteles en el primer libro de la Política, si bien el hombre ejercitado en la virtud es el mejor de los animales, cuando se aparta de la ley y la justicia es el peor de todos ellos. Y es que, para satisfacer sus concupiscencias y sus iras, el hombre cuenta con el arma de la inteligencia, que no poseen los demás animales. Vamos con las respuestas en particular. Estas son las respuestas en particular a las objeciones que habíamos leído anteriormente. Recordemos entonces que en primer lugar habíamos dicho que la intención de las leyes es hacer buenos a los hombres, según ya vimos en la cuestión 92, pero esto se logra más fácilmente induciéndolos al bien voluntariamente por medio de amonestaciones que obligándolo por medio de las leyes. Luego no había necesidad de crear leyes. Pero Santo Tomás de Aquino responde contra esto, directamente, que a los hombres bien dispuestos se les induce más eficazmente a la virtud recurriendo a la libre persuasión que a la coacción. Pero entre los mal dispuestos hay quienes solo por la coacción pueden ser conducidos a la virtud. Vamos con la segunda que decía, acuérdense, según se expresaba en la quinto libro de la Ética de Nicómaco, el juez es para los hombres como el derecho viviente, mas el derecho viviente es mejor que el derecho sin vida de las leyes. Luego hubiera sido mejor encomendar la aplicación del derecho al arbitrio de los jueces que no formulan leyes al respecto. Tomás de Aquino dice que, según expone Aristóteles en el primer libro de la Retórica, es mejor regularlo todo con la ley que dejarlo todo al arbitrio de los jueces. Y esto por tres razones. Primero, porque es más fácil encontrar las pocas personas doctas capaces de hacer buenas leyes que las muchas que se requerirían para juzgar de cada caso en particular. Segundo, porque los que hacen las leyes estudian detenidamente cada una de ellas, pero los juicios sobre singulares se refieren a casos que ocurren de improviso, y es más fácil discernir lo justo examinando muchos casos que considerando uno solo. Tercero, porque los legisladores juzgan en universal y refiriéndose al futuro, en cambio quienes presiden un tribunal juzgan sobre hechos presentes, respecto de los cuales fácilmente se dejan influir por sentimientos de amor, de odio o de cualquier otra pasión, con lo cual el juicio queda pervertido. Por consiguiente, dado que el derecho viviente del juez no abunda mucho y es demasiado elástico, era necesario determinar por medio de leyes, siempre que fuera posible, lo que se ha de considerar justo, dejando poquísimas cosas al arbitrio de los hombres. Vamos con la tercera objeción que decía: toda ley, según vimos, tiene por cometido dirigir los actos humanos, mas como los actos humanos versan sobre cosas singulares, que son infinitas, no pueden ser adecuadamente dirigidos sino por un hombre competente que tenga en cuenta cada caso particular. Luego hubiera sido mejor encomendar la dirección de los actos humanos al arbitrio de los sabios que no a leyes fijas, y no era, por tanto, necesario establecer leyes humanas. Tomás de Aquino contesta contra esto que ciertos casos singulares que no pueden ser abarcados por la ley hay que encomendarlos a los jueces, como dice Aristóteles en el mismo lugar, por ejemplo, sobre si el hecho ocurrió o no, y cosas por el estilo. Vamos con el segundo artículo, que dice: ¿deriva de la ley natural toda ley puesta por el hombre?
hay objeciones por las que parece que no toda ley positiva deriva de la ley natural. En primer lugar, según dice Aristóteles en el Quinto de la Ética, se considera legítimo o legalmente justo aquello que en principio puede hacerse de una manera o de otra, pero en las normas que dependen de la ley natural no se da esta indiferencia. Luego, no todo lo que establece la ley humana se deriva de la ley natural. En segundo lugar, el derecho positivo se contradistingue del derecho natural, según consta por San Isidoro de Sevilla en su libro Etimologías y por el Quinto de la Ética Nicómaco de Aristóteles. Ahora bien, cuanto deriva de los principios generales de la ley natural a manera de conclusión, pertenece a la ley natural, como dijimos antes. Luego, las disposiciones de la ley humana no derivan de la ley natural. En tercer lugar, nos dice la objeción que la ley natural es la misma para todos, ya que, al decir Aristóteles, derecho natural es aquel que tiene en todas partes el mismo vigor, por tanto, si las leyes humanas derivasen de la ley natural, también ellas deberían ser las mismas en todos los pueblos, lo cual es manifiestamente falso. En cuarto lugar, de cuando deriva de la ley natural, siempre se puede dar una razón, pero, según dice el Legisperito, no siempre se puede dar razón de lo que los antepasados establecieron en sus leyes. Luego, no todas las leyes humanas se derivan de la ley natural. Vamos a ver qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto. Que está lo que dice Marco Tulio Cicerón en su Retórica. Las cosas emanadas de la naturaleza y aprobadas por las costumbres fueron sancionadas por el temor y el respeto a las leyes. Vamos con el respondo, que dice, según dice San Agustín en el libro del Libre Albedrío, la ley que no es justa no parece que sea ley. Por eso, tendrá fuerza de ley en la medida en que sea justa. Ahora bien, en los asuntos humanos se dice que una cosa es justa cuando es recta en función de la regla de la razón. Mas la primera regla de la razón es la ley natural, como ya habíamos visto. Luego, la ley positiva humana, en tanto tiene fuerza de ley en cuanto deriva de la ley natural. Y si en algo está en desacuerdo con la ley natural, ya no es ley, sino corrupción de la ley. Pero hay que advertir que una norma puede derivarse de la ley natural de dos maneras, bien como una conclusión de sus principios, bien como una determinación de algo indeterminado o común. El primer procedimiento es semejante al de las conclusiones demostrativas, que en las ciencias se infieren de los principios. El segundo se asemeja a lo que pasa en las artes, donde las formas comunes reciben una determinación al ser aplicadas a realizaciones especiales. Y así vemos que el constructor tiene que determinar unos planos comunes, reduciéndolos a la figura de esta o aquella casa. Pues bien, hay normas que se derivan de los principios comunes de la ley natural por vía de conclusión, y así el precepto no matarás puede derivarse a manera de conclusión de aquel otro que manda no hacer mal a nadie. Y hay otras normas que se derivan por vía de determinación, y así la ley natural establece que el que peca sea castigado, pero que se le castigue con tal o cual pena es ya una determinación añadida a la ley natural. Por ambos caminos se originan las leyes humanas positivas, mas las del primer procedimiento no pertenecen a la ley humana únicamente como leyes positivas, sino que en parte mantienen fuerza de ley natural. Las del segundo, en cambio, no tienen más fuerza que la de la ley humana. Vamos a ver qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto. Perdón, vamos a ver las objeciones en particular. Acordémonos que la primera decía, se citaba a Aristóteles en el Quinto de la Ética, que decía se considera legítimo, legalmente justo aquello que en principio puede hacerse de una manera o de otra. Pero en las normas que dependen de la ley natural no se da esta indiferencia y luego todo lo que establece la ley humana se deriva de la ley, no todo, perdón, lo que se establece en la ley humana se deriva de la ley natural. Aquí nos responde simplemente contra esto que Aristóteles habla de aquellas normas que la ley humana establece por vía de determinación o especificación de los preceptos de la ley natural. Vamos a la segunda, que decía, el derecho positivo se contradistingue del derecho natural por lo que consta en Isidoro de Sevilla y Aristóteles.
Ahora bien, cuanto deriva de los principios generales de la ley natural a manera de conclusión, pertenece a la ley natural. Luego las disposiciones de la ley humana no derivan de la ley natural. Aquí nos responde que el argumento solo es válido para las normas que derivan de la ley natural como conclusiones. Eso es lo que dice. En tercer lugar, recordémonos que la objeción decía que la ley natural es la misma para todos, ya que al decir Aristóteles, derecho natural es aquel que tiene en todas partes el mismo vigor, por tanto, si las leyes humanas derivasen de la ley natural, también ellas deberían ser las mismas en todos los pueblos. Pero esto es manifiestamente falso. Aquí nos responde diciendo que los principios generales de la ley natural no pueden ser aplicados de la misma manera a todos, dada la gran variedad de las cosas humanas, y de aquí nace la diversidad de leyes positivas que hay en los diversos pueblos. Vamos con la cuarta, que hablaba del legis perito. Según dice el legis perito, no siempre se puede dar razón de lo que los antepasados establecieron en sus leyes. Y luego, no todas las leyes humanas se derivan de la ley natural. Aquí nos contesta que aquellas palabras del legis perito se refieren a las normas introducidas por los antepasados como determinaciones particulares de la ley natural. Tales determinaciones son asumidas por los jueces expertos y prudentes a guisa de principios, a cuya luz ven rápidamente lo que se ha de juzgar como mejor en cada caso particular. Por eso dice Aristóteles en el sexto de la Ética, que en estos asuntos hay que prestar atención a las opiniones y enunciados indemostrables de los expertos, los ancianos y los prudentes, no menos que a las demostraciones. Vamos entonces con el artículo tercero que dice: ¿describe bien San Isidoro las cualidades de la ley positiva? Hay objeciones por las que parece que San Isidoro no describe acertadamente las cualidades de la ley positiva, porque San Isidoro dice: la ley ha de ser honesta, justa, posible según la naturaleza y según las costumbres del país, proporcionada a los lugares y a los tiempos, necesaria, útil, debe ser también clara para que no haya engaños ocultos en la oscuridad, ha de estar dictada no para provecho privado, sino para la común utilidad de los ciudadanos. Esa es toda la descripción, ¿no es cierto?, de la ley positiva en San Isidoro de Sevilla. Y la objeción dice que con toda esta descripción no parece que se describa acertadamente las cualidades de esta ley positiva. Y aquí entonces pasa a darnos las objeciones. En primer lugar, en un pasaje anterior, San Isidoro había resumido las cualidades de la ley en estos tres rasgos. La ley es todo aquello que la razón establece concorde con la religión, conveniente para la disciplina y provechoso para la salud pública. Luego era superfluo añadir además otras condiciones. En segundo lugar, la justicia es una parte de la honestidad, como dice Marco Tulio Cicerón en el primero sobre los deberes. Por lo tanto, es superfluo añadir justicia después que había dicho honesta. En tercer lugar, según el mismo Isidoro de Sevilla, la ley se contrapone a la costumbre. Por lo tanto, no debía haber puesto en la definición de la ley según las costumbres del país. Y en cuarto lugar, una cosa puede ser necesaria de dos maneras, bien en sentido absoluto o porque no tiene la posibilidad de ser de otro modo. Y esta necesidad no está sujeta al juicio humano, ni cae, por ende, bajo la ley humana, bien en sentido relativo o porque sigue para un fin. Y esta necesidad es lo mismo que utilidad. Luego es superfluo poner ambas cosas, necesaria y útil. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que está la autoridad de San Isidoro, es decir, está la autoridad y este concepto que dice San Isidoro se afirma por su propia autoridad. Eso es lo que dice en general. Vamos a ver qué dice Santo Tomás de Aquino con respecto a las objeciones, específicamente en el respondo. Dice que lo que se ordena a un fin debe tener una forma proporcionada a ese fin. La sierra, por ejemplo, tiene la forma que conviene para su fin, que es cerrar, según se lee en el segundo libro de la física de Aristóteles. A su vez, cualquier cosa regulada y mensurada por otra debe tener una forma acorde con su regla y medida. Ahora bien, en la ley humana confluyen estos dos conceptos.
Por un lado, es algo ordenado a un fin y por otro, es una regla y medida regulada y mensurada por una medida superior, que es, a su vez, doble, la ley divina y la ley natural, como ya hemos visto en la cuestión 93. En cuanto al fin de la ley humana, es la utilidad de los hombres, como también dice el jurisconsulto. He aquí por qué San Isidoro señala ante todo como condiciones de la ley tres cosas: que guarde armonía con la religión, puesto que ajustada a la ley divina, que ayuda a la disciplina, puesto que acorde con la ley natural, y que promueva la salud pública, puesto que ordenada a la ley humana, o sea, está ordenada a la utilidad humana. Y a estas tres condiciones se reduce todas las demás que señala a continuación, porque lo de honesta se refiere a su armonía con la religión, lo que sigue de justa, posible, según la naturaleza y las costumbres del país, proporcionada a los lugares y a los tiempos, viene a desarrollar lo de conveniente para la disciplina. Pues la disciplina humana ha de someterse en primer lugar al orden de la razón, lo que se indica por la palabra justa. Ha de atender, en segundo lugar, la capacidad de los sujetos, pues la disciplina debe acomodarse a cada uno según sus posibilidades, incluidas las naturales, pues no se pide lo mismo a un niño que a un hombre maduro, y según las costumbres sociales, pues el hombre no puede vivir aislado en medio de la sociedad sin contar para nada con los demás. En tercer lugar, debe acomodarse a las debidas circunstancias y por eso dice proporcionada a los lugares y a los tiempos. Las restantes palabras necesaria, útil, etc. se refieren a lo de promover la salud pública. Y así, por necesaria, se entiende que evite los males, por útil, que promueva los bienes, por clara, que prevenga los daños que de la misma ley pudieran originarse. Y, como, según lo ya dicho en la cuestión 90, artículo 2, la ley se ordena al bien común. Esto es lo que se pone de relieve en la última parte de la descripción. ¿Qué dice Tomás de Aquino en particular? Bueno, que con todo lo dicho queda respondida las cuatro objeciones que habíamos visto. Vamos con el artículo 4. ¿Es aceptable la división de las leyes humanas propuestas por San Isidoro? Hay objeciones por las que parece que la división de las leyes humanas o derecho humano propuesta por San Isidoro no es aceptable. En primer lugar, dentro de este derecho comprende también el derecho de gentes, así llamado, según dice, porque casi todas las gentes se sirven de él. Pero él mismo afirma también que el derecho común a todas las naciones es el derecho natural. Luego el derecho de gentes no pertenece al derecho positivo humano, sino más bien al derecho natural. En segundo lugar, entre las cosas que tienen el mismo valor, no parece que haya distinción formal, sino solo material. Mas las leyes, plebiscitos, decretos senatoriales que enumera, todas tienen el mismo valor. Luego solo se distingue materialmente. Ahora bien, en las diferencias materiales, que se pueden multiplicar indefinidamente, no reparan las ciencias. Luego, esta división de las leyes humanas no es aceptable. En tercer lugar, en un Estado hay príncipes, sacerdotes y soldados, pero también hay otros estamentos profesionales. Luego parece que si se habla de un derecho militar y de un derecho público, propio de los militares y de los magistrados, también habría que señalar otros correspondientes a las demás profesiones. En cuarto lugar, lo accidental no cuenta para la ciencia, mas en la ley es accidental el que la formule un hombre u otro. Luego es impropio dividir las leyes por los nombres de los legisladores, llamándolos Corneliana, Falsidia, etc. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que basta la autoridad nuevamente en San Isidoro. Vamos con el argumento específico. De cualquier cosa se puede hacer una división propia si se parte de uno de sus elementos esenciales. Por ejemplo, un elemento esencial del animal es el alma, que puede ser racional e irracional. En consecuencia, el animal se divide propia y formalmente en racional e irracional, mas no en blanco y negro, porque el color es completo ajeno a su esencia. Pues bien, en la ley humana se dan muchos elementos esenciales susceptibles de fundar una división propia y formal de la misma. Así,
En primer lugar, y como ya vimos en el artículo segundo, es esencial a la ley humana derivarse de la ley natural. Y bajo este aspecto, el derecho positivo se divide en derecho de gentes y derecho civil, a tener de las dos vías indicadas, por las que se deriva en todo caso la ley natural. Al derecho de gentes, en efecto, pertenecen las normas que se derivan del derecho natural, como las conclusiones de sus principios, por ejemplo, la justicia en la compraventa y otras cosas así, sin las cuales no sería posible la convivencia humana. Y este derecho es de ley natural porque el hombre es por naturaleza un animal social. En cambio, las normas que se derivan de la ley natural a manera de determinaciones particulares pertenecen al derecho civil, dentro del cual cada Estado establece las normas que considera más apropiadas. En segundo lugar, pertenece a la esencia de la ley humana que se ordena el bien común del Estado, y sobre esta base pueden dirigirse según la distinción de los estamentos que contribuyen especialmente al bien común, tales como el de los sacerdotes que oran a Dios por el pueblo, el de los príncipes que lo gobiernan y el de los militares que lo defienden con las armas. Por eso, a cada uno de estos grupos humanos corresponden especialmente ramas del derecho. En tercer lugar, es esencial a la ley, según lo ya dicho en la cuestión 90, artículo 3, que emane de quien gobierna el Estado. Y desde este punto de vista las leyes humanas se dividen a tenor de las distintas formas de gobierno. Ahora bien, la primera de estas formas, según dice Aristóteles en el libro tercero de la política, es la monarquía, en la que el Estado es gobernado por uno solo. Y en este caso tenemos las constituciones de los príncipes. Otra forma de gobierno es la aristocracia, en la que mandan los mejores o nobles, y a la que corresponden la respuesta de los prudentes y los decretos del Senado. Otra forma de gobierno es la oligarquía, es decir, el mando de pocas personas ricas y poderosas, y en este caso se habla de derecho pretorio, que también se llama honorario. Está luego el gobierno del pueblo, denominado democracia, que da lugar a los plebiscitos. Hay también un régimen tiránico que, por ser completamente corrompido, no da nombre a ninguna ley. Y existe finalmente otro, constituido por la combinación de los anteriores, que es el mejor y que da lugar a aquella ley que los ancianos y la plebe conjuntamente sancionaron, según la expresión de San Isidoro. En cuarto lugar, pertenece a la esencia de la ley humana el ser directiva de los actos humanos, y a tenor de esto, las leyes se distinguen según las materias de las que se ocupan, y a veces se denominan por sus autores. Y así se distingue la ley Julia sobre los adúlteros, la ley Cornelia sobre los sicarios, etc., no por los autores mismos, sino por la materia de que tratan. Vamos con las objeciones en particular. Vamos con la primera. Acuérdense que la primera decía que dentro de este derecho también el derecho de gente se comprende, así según dice, porque casi todas las gentes se sirven de él. Pero él mismo afirma también que el derecho común a todas las naciones es el derecho natural. Luego el derecho de gentes no pertenece al derecho positivo humano, sino más bien al derecho natural. Aquí nos responde que es verdad que el derecho de gentes es en cierto modo natural al hombre como animal racional, porque se deriva de la ley natural a manera de una conclusión no muy alejada de los principios, de modo que fácilmente los hombres concuerdan sobre ella. Sin embargo, se distingue de la ley natural particularmente de aquello que es común también a los demás animales. Y las conclusiones de la 2 a la 4, la verdad es que Santo Tomás dice que son obvias las respuestas a estas objeciones, y aquí se termina la cuestión 95 sobre la ley humana. Bueno, parece en realidad bastante de sentido común esto que dice Tomás de Aquino, digamos, la utilidad de la institución de las leyes por los hombres. Por supuesto que sí. Claro, está el tema, como habíamos dicho en la introducción, de que bueno, si entre la ley divina y la ley humana, ¿cuál la que más importa? Es la ley divina, y la ley humana no vale nada. Pero claro, por una cuestión práctica, por una cuestión de alguna manera de tener la parte perversa, la parte viciosa del hombre, bueno, ahí están las leyes que sancionan, ¿no? La conjunción, ¿no es cierto?, de la ley natural con la ley positiva, o la ley del hombre.
O sea, toda ley del hombre en realidad proviene de principios anteriores que están en la naturaleza. Y esa es la ley natural. Por lo tanto, se responde que sí, que toda ley puesta por el hombre deriva de la ley natural. En cuanto a la definición, ¿no es cierto? Porque si vemos el artículo 3 parece que nos habla directamente Santo Tomás de Aquino sobre la descripción que hace San Isidoro de la ley positiva. Y a Santo Tomás le parece que San Isidoro la describe acertadamente. Así que si uno quiere de alguna forma tener una definición bastante completa de la ley, bueno, habrá que remitirse a San Isidoro. Pero también nosotros habíamos visto una ley, un concepto de ley por Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Así que yo también les recomiendo que vean ese podcast también, que lo escuchen, perdón. De hecho, esa definición se encuentra en esta misma parte, es decir, en la segunda parte de la primera parte, cuestión 90, artículo 4, donde dice Tomás de Aquino. A mí me parece por lo menos fantástica esta definición de ley que dice Santo Tomás de Aquino, aunque bien es una ley civil, ¿no? Que la ley es la ordenación de la razón encaminada al bien común y promulgada por aquel que tiene el encargo de cuidar la comunidad. Perfecta. Pero bueno, esa es la definición de San Isidoro de Sevilla, y también, como les había contado, tienen ustedes la de Santo Tomás de Aquino. Y el artículo 4, donde se habla que es aceptable la definición de las leyes humanas propuesta por San Isidoro, y aquí en esta división de las leyes humanas nos aparece este derecho de gentes. Derecho de gentes, o también en latín el jus gentium. Para más información sobre la etimología de derecho, que jus, véanse también el podcast, ¿no? ¿Y qué es el jus gentium o el derecho de gentes? Comprende aquellas leyes en las que o disposiciones en las que se regula la relación o la participación de los extranjeros. Podríamos decir que son todos los tratamientos que se le daba al extranjero cuando se establecían relaciones comerciales o relaciones diplomáticas, por ejemplo con los embajadores o con justamente los diplomáticos, ¿no? La verdad es que es sumamente importante, y se da una discusión de si este derecho de gentes se relaciona más con el derecho natural o con el derecho positivo. Y bueno, ahí son varias las discusiones. Por lo menos Santo Tomás de Aquino, como podemos ver aquí, nos dice que el derecho de gentes, en cierto modo, es natural al hombre como el animal racional, ¿no es cierto? De hecho, Francisco de Vitoria, que es un filósofo renacentista, también lo va a discutir en la Escuela de Salamanca, y lo va a estudiar, y lo vamos a ver, por cierto. Así que espérennos con más de esto de las leyes humanas y el derecho de gente, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicer, Emanuel Mendoza González, Rosario Canaval y Ricardo, que colaboran con este podcast a través de sus membresías de mecenas romanos. Así que de verdad se los agradezco un montón, chicos. Un saludo y un abrazo grande. Por otro lado, también tenemos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que tiene el anticipo de los podcasts que se vienen. Así que espero que también, Gab Welther, que estés disfrutando de todo este podcast que hemos realizado. Un abrazo gigante. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes, inscribiéndose en las membresías que aparecen abajo en el botón Unirse, que son 4 que tienen distintos precios, y usted elige el que más le acomode. También podría, si es que no le acomoda ninguno, puede aportar en Filosofía Apuntes presionando el botón Gracias que aparece debajo de cada video, y dar un aporte el cual usted estime conveniente. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.